¿Qué significa que, que uno aprenda algo? ¿Cómo sabemos que uno lo aprendió? Y específicamente, ¿qué hemos aprendido de Cristo? ¿Y cómo sabe uno que lo ha aprendido o no? Bueno, vamos a tocar ese tema por un versículo que vamos a ver hoy. Eh, Como siempre, bueno, antes de leer, diciembre, llegamos a diciembre, 4 semanas nos quedan. Preguntas sencillas, pero esenciales. Eh, ¿Cómo estoy con el Señor? Eh, ¿Estoy ignorándolo? ¿Estoy acercándome? ¿Tengo un corazón que desea estar bien con Él? ¿Tengo un corazón que desea el arrepentimiento o siento un poco de endurecimiento en mi corazón, un poco de, de fruto amargo en mi vida? Eh, y cualquiera que, o donde sea que estemos, eh, la palabra siempre es hoy, y hoy tenemos la oportunidad de estar bien con el Señor. No por lo que hagamos, no por lo que dejemos de hacer, no por lo que pensemos o dejemos de pensar, sino únicamente por la sangre del Hijo de Dios que dio en la cruz y que al tercer día resucitó y está a la derecha del Padre. Por eso se puede, por eso lo podemos hacer. Así que bueno, donde sea que estemos, terminemos bien este año y vamos con todo. Efesios capítulo 4 en la Reina Valera 60 dice así: Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, y no trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Muy bien. Eh, Aquí hay una clara separación de, de, de bloque, ¿ok? Venimos ya hablando un montón de la iglesia, de cómo funciona la iglesia. La vez pasada, en la sesión pasada, hablamos de esta analogía, esta imagen de un cuerpo que se va eh, re, re- o no rehaciendo, sino juntándose esos tendones, esas coyunturas, esos tejidos se van creando desde adentro. Eh, Recordábamos a Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, ¿ok? Y aquí está esa imagen de que Jesús es el que hace todo, une todo. Sin embargo, nosotros tenemos una responsabilidad. Ya hemos visto esa palabra, ese llamado. Tenemos un llamado claramente aquí en Efesios. Lo vemos. Entonces termina de hablar así y pasa a una sección donde yo pienso que hay que tener cuidado, ¿ok? Hay que tener cuidado. Porque pasa a una sección donde habla cosas que son bien fáciles de entender. Con esto no digo de que la Biblia tiene que ser difícil. De hecho, eh, hemos dicho en este espacio de que la Biblia fue escrita para que cualquiera lo lea y lo pueda entender. Tampoco eso significa que la Biblia es fácil, porque es larga, porque tiene conexiones por todos lados y verdaderamente se requiere de un esfuerzo para poder, pues, comprender qué se está diciendo. Entonces, con ese balance, entramos a una sección y aquí en la Reina Valera, eh, como en varias Biblias, si ustedes pueden revisar ahí en su Biblia, tiene un título, un subtítulo. Dice La vida nueva en Cristo. Para mí lo peligroso de esto es que hay un montón de cosas, por ejemplo, que se habla de, y lo hemos venido leyendo, ¿verdad? Que no mintamos, que nos vistamos del nuevo hombre, que hay otros que se entregaron a la lascivia. Entonces, pienso yo que podemos caer en esa dinámica de pensar de que si hacemos esto, estamos bien. No es así. No es así el cristianismo. El cristianismo no es de hacer una cosa y dejar de hacer otra. Por lejos, por lejos. Si tú te identificas con esta idea y piensas que el cristianismo tiene que ver con hacer ciertas cosas y dejar de hacer ciertas cosas, con mucho amor y respeto, te digo que no estás leyendo el Nuevo Testamento bien. ¿Ok? O sea, Jesús no vino a cumplir lo que el Antiguo Testamento había dicho él solamente para que una persona piense que tiene un libro de reglas de qué hacer y otro libro de cosas que no hacer. Entonces, en esta parte, cuando se dicen esas cosas, podemos caer en eso, decir, yo no miento, sí, quizás yo soy así, yo soy así, tengo que mejorar. Esta sección no se trata de eso, no se trata de eso. Y la misma Biblia nos lo presenta, ¿ok? Otra idea, y esto puede ser un poquito confuso, que el Espíritu me ayude a explicarlo bien. Yo a veces cuando digo cosas, con mi esposa me pasa, ¿verdad? Le digo, mira, tengo esto y me dice, no te entiendo. Y no es que ella no entienda, sino que yo no estoy explicando bien. Entonces, este punto que quiero explicar es lo siguiente, que cuando tenemos un texto en la Biblia, las partes más importantes, especialmente en las acciones, o sea, en los verbos, no necesariamente están en orden, por un lado. Por otro lado, muchas veces los verbos se ven iguales en español,
Sin embargo, en griego tienen una categoría diferente. Puede ser una categoría superior o puede ser una inferior. ¿Ok? Esto de superior e inferior es como cuando yo digo. Esto, o sea, no tiene que ver tanto con las ideas per se, sino que solo como con la estructura. Por ejemplo, un ejemplo bien sencillo es yo quiero ir al parque. El verbo más fuerte es yo quiero, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero hacer. Ese es el verbo más fuerte. Y después el verbo ir es un verbo secundario. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero ir. Entonces, ahorita en los primeros versículos, lo voy a leer en la Reina Valera. Dice así. Esto pues digo y requiero en el Señor, dice Pablo, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, estoy como enfatizando los verbos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Los que después que perdieron toda sensibilidad, que se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. En todo eso que está ahí, si hay un verbo fuerte, es al principio donde dice Pablo, yo pues digo y requiero en el Señor. Pero después de eso hay un versículo y es el que vamos a ver hoy y aquí nos vamos a enfocar en esta enseñanza. En el 20 dice, después de decir todo eso que acabo de leer, dice más o sin embargo o pero vosotros, ustedes, no habéis aprendido así a Cristo. En mi opinión, esa frase es la más importante de todo este pasaje que vamos a empezar a estudiar. Vamos a estudiar todo diciembre y vamos a seguir en enero y a saber cuándo vamos a terminar. Pero miren, imagínense, ya vamos por el capítulo 4. No puedo decir cómo si nada, pero, o sea, hemos avanzado un montón. Voy a leer en otra versión esa frase. Dice así. Pero no es eso lo que ustedes han aprendido de Cristo. Bueno, ahí vamos a enfocar. La palabra aprender es una palabra delicada, muy, muy delicada, porque ¿qué significa aprender? ¿Ok? Si yo digo, yo aprendí a tocar guitarra, que esto es un ejemplo bien bonito, el de los instrumentos musicales, porque si yo digo, yo aprendí a tocar guitarra, o sea, si yo digo eso, se espera que si yo agarro una guitarra, pues puedo hacer algo, ¿verdad? Y puedo sacar música. Eh, Cosas que ya sabemos, pero que son importantes. Por ejemplo, tocar guitarra no es conocer la teoría, ¿verdad? Entonces, igual, cuando dice es lo que aprendí de Cristo, va mucho más allá solo de saber quién es Él o saber las doctrinas, otra palabra, ¿verdad? Usada entre comillas, o saber cómo qué es lo que se dice desde un púlpito. Y aquí va mi crítica a la estructura religiosa. Sí, siempre va a haber una crítica a la estructura religiosa, porque ¿cómo se aprende ahí? Ahí se aprende, lastimosamente, acciones que se debe hacer, que no se debe hacer, y se cae en religiosidad. Que si eso es malo en sí o que es un lugar malo, no para nada, pero, pero porque el Espíritu Santo se mueve en todo lugar. Pero ahí se aprende desde el púlpito hacia abajo y si uno se recuerda de un sermón, si es que se recuerda de algo, ¿será eso que aprendimos de Cristo? Entonces esa es la primera pregunta, ¿qué significa aprender de Cristo? Ahora, el verbo aquí está en pasado. Eso es un verbo muy, muy fuerte. Por eso pienso yo que es el más fuerte de este pasaje. Dice, ustedes no aprendieron así de Cristo. ¿Okay? Ahora, la palabra aprender también tiene que ver con la palabra discípulo. La palabra discípulo en esencia significa aprendiz. ¿Okay? Entonces, ya
si hacemos esa conexión, pues ya tenemos una conexión, perdón que me repita, tenemos ya una conexión con los evangelios, los discípulos y ese discipulado que vivieron con Jesús. ¿Cómo aprendí yo de Cristo? ¿Aprendí parecido a los discípulos? Ahora, miren, esa es una buenísima noticia, porque sí o no los discípulos les costó aprender. Claro que sí. Y sí o no te cuesta aprender a ti y a mí. Nos cuesta. O sea, nos cuesta un montón. Entonces eso es un gran alivio. Eso ya rompe esa idea de que si se me fue el sermón o si, pues sí, la serie que están hablando en la iglesia y no me acuerdo nada. O sea, pues sí, eso tampoco está bien, ¿verdad? Que uno se siente a escuchar un sermón y de repente diga, a saber de qué hablaron. Sin embargo, esta idea de aprender a Cristo tiene que ver con el discipulado. Y no una vez más, no el discipulado ese rayado de tener un libro y pasar etapas, aunque, aunque en esos tiempos de discipulado, pues pueden pasar muchísimas cosas más positivas de lo que pasa en un culto. ¿Por qué? Porque hay relación y conversación y se miran a los ojos, como Jesús miraba a los ojos a los discípulos y como Jesús me mira a los ojos a mí y te mira a los ojos a ti. Es así como es el discipulado. Como Jesús me mira cuando yo caigo y estoy en el pecado y Jesús ahí está. Y cuando Jesús está, cuando yo voy firme caminando en el camino que debo andar y Jesús ahí está y me mira en los ojos y me abraza y me besa y me anima y también me corrige. ¿Ok? Ese es el discipulado de los evangelios. Entonces, ¿qué aprendí de Cristo? ¿Qué significa aprender? ¿Cómo lo aprendí? Ahora, el hecho de que sea en pasado es muy fuerte, porque vaya, si yo hablamos de otra, que es mi trabajo, aprender inglés. Si alguien dice, yo aprendí inglés, wow, o sea que ya sabes. No, 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 mucha gente dice, no estoy aprendiendo inglés. ¿Por qué lo dicen así? Bueno, porque si me ponen a un gringo enfrente, tartamudeo, me pongo nervioso. Entonces es una analogía muy, muy, muy buena, porque el aprender inglés no pasa de la noche a la mañana, ¿verdad? En primer lugar, pero cuando yo digo aprendí, entonces es cosa seria, ya puedo defenderme, ya puedo hacer muchas cosas. Entonces, cuando dice ustedes no aprendieron eso de Cristo, está en pasado, es algo que ya está completamente en mi mente y en mi corazón. ¿Qué aprendí yo de Cristo? ¿Qué puedo decir? Yo aprendí esto de Cristo, no porque me lo dijeron en un sermón, aunque puede ser también, pues ahí las ideas van y el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Pero si yo puedo así certeramente decir, de mi Señor lo aprendí, de mi amigo, de mi hermano, como presenta el Nuevo Testamento, ¿ok? Coherederos con Cristo, dice, yo de Él lo aprendí. Entonces, eso para mí es lo esencial en este pasaje, lo que aprendimos de Él. Y si yo tengo esa noción fuerte de que yo aprendí algo de mi Señor, entonces cuando yo lea estas descripciones de Pablo, que son bien prácticas, yo ya no lo voy a ver como una cosa como de reglas religiosas, decir, no, no, uy, no, es que yo no tengo que mentir, soy cristiano. Pues sí, pero adentro, o sea, somos cristianos de aquí para allá y adentro a saber qué dudas y debilidades y pecados y cosas están pasando. Es en lo más íntimo que yo pueda decir, yo lo aprendí de ti, Señor, mi Señor, el Cristo, ¿ok? El Rey, el Mesías. Muy bien, paramos aquí y con eso en mente vamos avanzando en este pasaje nuevo que donde Pablo habla un montón de cosas. Padre, gracias porque podemos decir que aprendimos algo de ti, Señor. Jesús, nuestro amigo, nuestro único, el único que nos conoce bien. Solo tú nos conoces bien.
Y nosotros queremos conocerte a ti bien. No queremos, Señor, tener esas dudas de, de que si tú y yo tenemos una relación, podemos tener, pues sí, mil tipos de dudas, pero no esa, Señor, no esa. Queremos esa certeza, Señor, de que tú y yo nos conocemos bien y que yo he aprendido algo de ti y lo he aprendido bien, así como un instrumento, así como el inglés. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tu iglesia. Ayuda a tu iglesia que está en las estructuras religiosas, Señor, donde se hace tanto y a veces no te podemos ver a los ojos por tanto ruido. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.